Dicho esto, ahora sí no me quiero meter de lleno en la situación de los invitados de la jornada de hoy, que ya los paso a saludar. Javier Ferretti y Agustina Scarinci, gracias por venir a conversar. Gracias por invitarnos. A ver, para charlar con ustedes, situación con el Colegio Nacional, como lo venimos conociendo, probablemente, no lo vamos a conocer más, ¿no? ¿Hay una idea de cambio, de desarrollo, de cambiar algo respecto al colegio? Sí, históricamente el colegio acá en la zona es muy conocido por el proyecto educativo que tiene, que presenta, una caja curricular de materias integradas, que los chicos llegan a cuarto año sin la necesidad de elegir una orientación, sino que pueden ver todas las materias de todas las áreas. Un colegio que ofrece además materias optativas, apoyos extraclase, tutorías, 3 idiomas. Bueno, todo esto está encuadrado en resoluciones que los funcionarios actuales de este gobierno lo quieren derrocar, básicamente. Javier. Sí, bueno, agrego que esta escuela tiene una historia de resistencia muy grande, digamos. Empezó en 1993 cuando resistió la Ley Federal de Educación. Mantuvo la estructura del Colegio Nacional con varias materias propias de lo que era el Proyecto 13. Agustina mencionaba recién las optativas, también están las coordinaciones de área, las jefaturas de departamento que hacen que haya un trabajo mucho más colectivo que en otros lugares. Y en el año 2010 tuvo una reforma que actualizó el plan de estudios al diseño curricular actual, es decir, que es de las escuelas más modernas, si queremos llamar, digamos, o sea, en cuanto a reformas, porque la última reforma a nivel de todo el secundario provincial fue en el 2007 y esta recién en el 2010, con lo cual, bueno, no hay ninguna razón para querer hacer un cambio. Acá el cambio principal que nos están pidiendo es transformar la hora cátedra que tiene la escuela, que son de 40 minutos, en hora reloj, lo cual haría que los estudiantes estén a veces 120 minutos seguidos estudiando y no 80 minutos y luego tener recreo. Es algo, bueno, parecido con lo que pasa, no sé, por ejemplo, con la reforma laboral. Quieren extender el tiempo de trabajo, básicamente, y es algo, digamos, que nos permite trabajar muy bien la hora cátedra. No hay ninguna razón para sacarla. De hecho, en toda la ciudad de Buenos Aires se trabaja con hora cátedra. No tienen ninguna excusa, digamos. A ver, vamos a empezar a hacer el rompecabezas. ¿Cuándo les informan a ustedes esta idea de querer cambiar el proyecto? Hace aproximadamente un mes llega un comunicado al colegio desde parte de Inspección Docente de San Isidro, que nos informan que tenemos que empezar a modularizar primer año. Nosotros, modularizar significa esto que planteaba Javi, pasar de 40 minutos a 60 minutos. Más allá de la cuestión pedagógica, de la atención en el aula, que era lo que él planteaba, tenemos una contra muy grande que es la cantidad de materias que nosotros tenemos dentro del colegio. Por ofrecer justamente una caja curricular completa, implicaría que los chicos tengan que estar más tiempo adentro del colegio para poder estar con todas las materias que se brindan. O en su defecto, un recorte de materias. Ese comunicado llega aproximadamente hace un mes, o un mes y medio más o menos, y nos empezamos ahí a mover y a investigar un poco de qué era, porque es un comunicado que en principio llegaba tácito, sin firma, sin nadie que lo estuviera diciendo. Seguido a eso nos llega otro comunicado que era que nuestras horas iban a empezar a estar en el MAD. Las horas no pueden estar nuestras en el MAD porque todavía tenemos una resolución sin resolver, que es justamente la que indica que los profesores hasta el 2010 que tenían horas provisionales en el colegio, primero tienen que titularizar esas horas. Como no se resolvió hasta el 2018, la actualidad, esa resolución, esas horas que están saliendo probablemente sean horas que en realidad son titulares. Okay. Por eso nosotros también estamos con las dos peleas, la no modularización y la no apertura al MAD hasta que no se resuelva esta situación. A ver, Javier, le llega la situación esta de querer modificarlo, se empiezan a movilizar. ¿Cómo se trabaja? ¿Se habla con alguien? ¿Se espera o se busca reuniones? ¿Han podido reunirse? Porque en definitiva el proyecto, escuchándolos a ustedes y por experiencia de conocidos, el colegio no está mal, funciona, razón por la cual hacer una medida de cambio que sea tan significativa debería tener un trasfondo quizá desde un sentido más lógico del que podamos llegar a especular nosotros, o por lo menos lo que te pueda plantear algún nombre propio. ¿Han hablado con alguien? Sí, fue en realidad una reunión buscada. Nos hemos movilizado el martes 10 de julio cuando nos enteramos lo que comentó recién Agustina, a La Plata, junto con estudiantes, docentes, madres también que nos han venido acompañando todo este tiempo.
Y logramos una reunión con las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación. Lamentablemente no vino a dar la cara, se llama Sergio Siciliano, el subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, que es quien supuestamente dio la orden de modularizar la escuela, sino que nos atendió un señor que se llama Héctor Núñez, que es el jefe, el director del Tribunal de Clasificación Docente, que es quien había dado la orden de mandar todas las horas de la escuela al MAD. Logramos, reunirnos con él al viernes siguiente con una movilización aún mayor. Éramos más o menos 100 personas las que nos dirigimos a La Plata. Todo esto, en el transcurso de una semana ha habido movilizaciones mayores y seguramente las habrá si esto persiste. Pero fue impresionante la respuesta de los estudiantes y demás que nos han acompañado. En esta segunda reunión, el director del Tribunal de Clasificación Docente Centralizado, Héctor Núñez, nos dijo que si no presentábamos un proyecto de modularización de la escuela, iba a mandar todas nuestras horas al movimiento anual docente. Básicamente lo que hizo en términos políticos es apretarnos, y porque nos puso sobre la mesa el cuestionamiento de la titularidad de todos los docentes que habían titularizado en 2010, junto con, todas las horas que hoy en día siguen siendo provisionales hasta el día de hoy, que acá hay una situación, que también tenemos que aclarar, que es que desde el año 2010 ninguno de los que trabajamos y sostenemos con nuestro esfuerzo la escuela, podemos titularizar las horas en nuestro lugar de trabajo, lo cual es un derecho vulnerado. En cualquier escuela uno puede titularizar las horas a fin de año, acá uno no puede porque las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, es decir, el Ministerio de Educación de la provincia, no han cumplido con el proceso de titularización. Así que en ese sentido, básicamente, tuvimos una primera reunión el 13 de julio y una segunda el 23 de julio, donde nos plantearon lo mismo, solo que nos dijeron que iban a arreglar el cambio del diseño curricular con el director, con el equipo de conducción, sin el consejo consultivo, que es el órgano con el que tuvimos la última reunión, donde están representados los padres, los estudiantes, los delegados, cada una de las coordinaciones de área y jefaturas de departamento, lo cual hace, justamente que la apropiación de algún eventual cambio en la escuela sea también de toda la comunidad. ¿Puede ahorrar plata el gobierno provincial con el cambio? Puede ahorrar mucha plata. Es un colegio que para todos los gobiernos, los que pasaron y el que está actualmente, es un colegio que implica un gasto importante de plata, por ende permanentemente se lo trata de recortar de alguna manera. Entonces es un colegio, somos el único colegio público de la provincia de Buenos Aires que mantenemos este formato, que en realidad es el que en muchos colegios de capital está, pero no dentro de la provincia. Entonces le implicamos un gasto a la provincia que claramente no lo quiere hacer. ¿Se lo han dicho eso o es un análisis que pueden hacer ustedes? Es un análisis que podemos hacer porque además en esta última reunión que cuenta Javier, Héctor Núñez y la jefa de inspección Adriana Frega fueron muy contundentes, pero con ciertas amenazas, aunque ellos dicen que no, y nos dijeron o modularizan ustedes o lo hacemos nosotros. Ok, ¿cómo sería hacerlo? O sea, lo hace el señor Héctor y la señora Adriana. ¿Cómo es? ¿Entra en vigencia? Ahí nos dijeron algo muy llamativo, claro, que es que quieren hacer entrar en la escuela el modelo de la nueva escuela secundaria, que ya está en pruebas pilotos en 2 escuelas acá en San Isidro, en la secundaria 20, en la 22, solamente en un primer año. Es decir, es una escuela de la cual se desconoce cómo sería, y nos dijeron que podemos ir viendo los borradores preliminares para, tratar de hacer nosotros la reforma lo más parecido a eso para cuando tengamos que reformar la escuela en el futuro, digamos. Cuando le preguntábamos de qué se trataban, nos mandaron a leer los archivos. ¿Y esa escuela, la 20, la Villa Adelina? Sí. Yo soy vecino de Villa Adelina, por eso pienso si es la misma escuela. El primer año, ¿qué ha cambiado? ¿Se sabe algo? Porque que cambie un solo año me parece que tampoco es muy importante, debería pensar en la nueva escuela secundaria con más años, me da la sensación, ¿no? Claro. En realidad hay algo muy positivo, que es que incorporan la figura del tutor de curso y también horas extra clase para elaborar proyectos en común. Algo parecido a lo que tiene esta escuela, y de hecho nos confesaron en la segunda reunión en La Plata que tomaron varias cosas del proyecto especial que se logró en el 2010 para esta escuela, para esta nueva escuela. Se llaman escuelas promotoras, estas escuelas que se están experimentando ahora. Lo único, y acá hay una diferencia muy grande, es que las tutorías, las horas de apoyo y demás, a nosotros nos las pagan en blanco, y en cambio en estas otras escuelas no se conoce el número de cupov, que se le dice, al
la forma, digamos, de legalizar el trabajo, de hacer que uno pueda cobrar, digamos, de diciembre y después las vacaciones y demás. En cambio, bueno, no se sabe si va a ser trabajo en negro o no. En cambio, bueno, nuestra escuela sí es trabajo en blanco, el que tenemos para las horas de apoyo y las horas extraclases en general. A ver, ¿y cómo se resuelve esto? Digo, más allá de que tengo más preguntas para hacerle respecto a las modificaciones, pienso en cuánto tiempo lo mantendrán ustedes en vilo esta situación, porque imagino que puede ser lo mismo, digo, o no, dependiendo el amor que uno le tenga a la escuela, pero el encanto quizá del nacional es justamente esto que plantean ustedes, que si se lo modifican al docente le puede empezar a cambiar incluso la percepción, pero digo, a futuro, ¿cómo se labura con esto? Ya le dijeron, bueno, se tienen que acomodar estos 6 meses que quedan del año, digo, ¿cómo es todo el proyecto es de cara al 2019, okay. Empezar a modularizar para primer año, segundo y tercero del 2019, y lo que ellos negocian es arrancar con esto, con lo que se llama el ciclo básico, y después pasarlo al ciclo superior, que sería cuarto, quinto y sexto año. Okay. ¿Ciclo básico, primero, segundo y tercero? Sí. Si se modifica esto, para nosotros nos modifica radicalmente la forma de trabajar, porque además el proyecto educativo que tenemos se sostiene con 3 patas. Una es la caja curricular con áreas integradas, que es esto, que no tengan que elegir especialización. Y por otro lado, la concentración horaria y la estabilidad laboral de los docentes. Y ambas partes se verían afectadas si este proyecto se modifica, si las horas de los docentes que estamos actualmente empiezan a salir a actos públicos sin que nosotros podamos tener el derecho previo de titularizar sobre nuestras mismas horas. Eso me parece, digo, que es lo más fuerte, a ver, yo digo como consumidor de la educación viendo de afuera, ¿no? Quiero decir, me parece lo más fuerte, a ver, no me sorprende, más teniendo en cuenta de dónde viene la idea, ¿no? El gobierno provincial no se ha caracterizado, sobre todo en esta última etapa, de tener un conocimiento sobre la materia de educación pública. Digo, esto lo hago a título personal, no sé si ustedes coinciden con esa lectura. No solo no tiene conocimiento, sino que es un recorte permanente en la educación pública y en el trabajo de los docentes, en las infraestructuras de los colegios. Es una política de este gobierno. A ver, el colegio, pienso en el desarrollo del Nacional. Decías vos, Javier, que se han movilizado, que han estado los alumnos, también los padres. En la segunda mitad del año, digo, lo que queda ahora con el comienzo nuevamente de las clases y demás, ¿se incorpora esto de tener que por ahí defender al colegio? Porque no es lo mismo pensar un año de clase con esta situación que sin ella, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, mañana tendríamos una asamblea con la comunidad educativa. En principio sería a las 3 de la tarde, ahora tenemos que ver porque se agregó una marcha al Ministerio de Educación el día de mañana, por bueno, otro de los problemas que recién decías, digamos, en cuanto al gobierno provincial y la educación. Bueno, llevamos todavía casi medio año, digamos, de clase sin cerrar la paritaria, por ejemplo. Bueno, ahí se muestra claramente, bueno, cuáles son las intenciones que hay con respecto a la educación y demás. Si empezamos por lo más básico, que es el salario, bueno, ni hablar de todas las otras cuestiones. Así que en ese sentido, sí, claramente, seguramente seguiremos difundiendo la situación de la escuela, trabajo que hemos empezado el año pasado, porque bueno, las amenazas, digamos, hacia la estabilidad docente, la venimos recibiendo desde el año 2010, porque bueno, hay mucha gente también acá en San Isidro que no está muy contenta con que haya una escuela especial, lamentablemente, bueno, muchas veces se ven los privilegios y no se trata, digamos, de incorporar esos privilegios a las otras escuelas. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Que el proyecto del Nacional pueda ser incorporado en las otras escuelas. De hecho, bueno, tuvimos una reunión con el SUTEBA donde la misma conducción del SUTEBA propuso llevar al Consejo General de Educación de la provincia el proyecto del Nacional para que sea una opción a elegir el día de mañana si alguna secundaria quiere tener una orientación integral, que combine, bueno, la orientación en ciencias sociales con muchas otras. Así que en ese sentido, bueno, la idea sería que, digamos, sigamos avanzando. Hoy hubo una última reunión entre el equipo de conducción y las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación. Todavía no sabemos qué resultado tuvo. Supuestamente iban a firmar un acta para establecer un proyecto de modularización a cambio de que no se abra el movimiento anual docente. Por un año. Por un año. Así. O sea, van a negociar, básicamente. No les queda otra. Sí, es una negociación igual un poco cerrada, porque ellos están exigiendo la modularización, que implica justamente el romper con el proyecto que nosotros tenemos a cambio de
lo que decía Javi, que es sacarnos un año del MAD, pero el año que viene estaríamos entrando igual al movimiento y sin haberse cumplido lo que nosotros estamos pidiendo, que es la resolución del 2010, que es donde los docentes no pudieron titularizar sobre sus horas. O sea, el gobierno de Scioli y Vidal fue igual, digo, si venimos del 2010 hasta el 2018, el gobierno provincial fue siempre igual. Sí, desde el 2010 a la actualidad, en realidad lo que se hizo fue cajonear, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ningún momento se concretó con estas resoluciones y con lo que se había pactado antes. Este gobierno ni siquiera las considera válidas. Las resoluciones que nosotros tenemos tienen la firma del que fue ministro de Mario Porto. Y el funcionario con el que tuvimos la reunión, Héctor Núñez y Adriana Frega, lo que nos plantearon fue que la firma de Oporto no tiene facultades para haber hecho eso. Entonces no tienen validez estas resoluciones y son ilegales. Entonces ahora ni siquiera las están considerando. Bueno, son cosas anecdóticas, digo, porque me parece que ni los funcionarios mismos lo están conociendo el tema. Claro. Pienso también en la situación, a mí me gusta hablar mucho del consejo escolar, porque no sé todavía para qué funciona. ¿El consejo escolar atiende lo que usted plantea? No. No. La acá de San Isidro, digo, no tiene idea, ¿no? Sí, No, o sea, no. El consejo escolar de acá de San Isidro muchas veces, de hecho, mientras nosotros durante todos estos años recibíamos un comunicado de La Plata, el consejo escolar hacía otra cosa. bueno. Quien sí influye es la inspección distrital, la inspección regional. Y de hecho, bueno, Adriana Frega había sido inspectora de la zona y de hecho los argumentos que se usan, el encono que hay de la escuela, es muy, digamos, probable que venga de ese sector, digamos, claro. Que es un sector, bueno, que trabajan en el mismo edificio que el Consejo Escolar, así que, bueno, digo, para también reponer ciertas continuidades. Hablabas antes del gobierno anterior y bueno, el encono que hay contra la escuela proviene, digamos, de funcionarios que estaban ocupando cargos en esa época. Lo que hay acá, de todas formas, y quienes estuvieron en la lucha del 2010 lo están reconociendo, es una avanzada mucho más fuerte, en el sentido, digamos, de que hay una extorsión clarísima. Hubo, digamos, una extorsión en el sentido de o modularizan o los dejamos sin trabajo. Básicamente esa fue, digamos, la propuesta de este señor Héctor Núñez, que además, bueno, empleó vocabulario totalmente incorrecto para un funcionario público, insultos, bueno, ciertas frases que claramente lo pondrían como un misógino y demás. Así que simplemente, bueno, creo que hay realmente una embestida muy grande contra esta escuela. No se entiende bien por qué, porque bueno, vos antes decías, digamos, que es una escuela muy reconocida, de hecho, claro. Es la escuela más poblada de toda la zona, tiene 1.200 estudiantes, los primeros años, que son 8 primeros años, tienen 35 estudiantes cada uno con lista de espera, es decir que no hay ninguna razón para querer avanzar sobre el proyecto, más que, bueno, sospechamos el encono y las ganas de ahorrar, y después, bueno, el día de mañana cuando se haga el movimiento no docente, que no queden horas TEPIs, como se las suele llamar, bueno, no sé, varias hipótesis, uno no sabe bien cuáles son las razones de fondo, pero claramente hay, digamos, una decisión política que consideramos totalmente errada. A ver, si uno analiza la Argentina en términos generales por afuera de la educación, todos dicen las cosas que funcionen no las toquen. Claro. O sea, uno dice eso, tiende a decir eso por un sentido de mismo de tener hasta miedo al cambio. Lo que anda bien no lo toquemos. Ahora, esto es a la inversa totalmente, anda bien el colegio y lo modificamos. Sí, se modifica justamente porque en realidad dentro de lo que es la provincia es como la mancha negra dentro de la provincia. Es el único colegio que tiene semejante cantidad de alumnos, 4 divisiones por turno por cada curso, 3 idiomas, o sea, se le ofrece una calidad educativa pública y de excelencia. Y creo que esa parte es la que genera mucho rechazo de ciertos sectores. Me voy a poner del otro lado y voy a decir, no, pero del otro lado del mostrador quiero decir, sí. No puede haber más colegios así. Digo, como es el único, digo, no quiero que haya más. Claro. ¿Cómo ponemos un punto medio en esto? ¿Qué sería el empatar el partido para ustedes? Bueno, básicamente hay una propuesta de hacer que esta escuela no sea única, sino que se pueda tomar el modelo para aplicar en otras escuelas. Así que en ese sentido, una posibilidad sería abrir la posibilidad de que sea un proyecto, podemos ponerle otro nombre también, en vez de experiencia educativa única, como bueno está denominado hoy en día, según la resolución 361 del año 2011 que reglamenta el plan de estudios, le podríamos poner, por ejemplo, proyecto integral, por ejemplo, con orientación en ciencias sociales, y sería una modalidad que se podría elegir y demás. Pero bueno, esto tiene que ver también con algo muy propio, digamos, de la burocracia escolar, que le molesta a la burocracia escolar que haya que hacer algún trabajo de más. Acá el trabajo de más que hay que hacer es
convertir la hora cátedra en módulo, y hay, según un acuerdo paritario, una equivalencia que tiene que ver con sumar el tiempo. 3 horas cátedra son 2 módulos y no hay mucha más vuelta que darle. En ese sentido, bueno, simplemente tiene que ver con esto de la lógica escolar, de querer que sea todo homogéneo y demás. Cosa que sí le permiten a las escuelas privadas, pese, bueno, a que las escuelas privadas también son públicas según la última ley de educación nacional, solo que son de gestión privada, se les permite que tengan planes con 40 minutos y nadie dice nada. Así que en ese sentido, bueno, simplemente invitamos a que el gobierno recapacite sobre esto, porque alguien puede tener una educación distinta solamente pagando. Por ejemplo, tiene idiomas que no hay en otras escuelas públicas, tiene italiano y francés. ¿Por qué no pueden tener en una escuela pública italiano y francés también? Siendo idiomas, sobre todo el italiano, ¿no? Que tiene tanta raigambre en nuestra sociedad. Hasta el mismo presidente Mauricio Macri, por ejemplo, es naturalizado italiano. Habla cruzado, no se le entiende. Claro. Bueno, básicamente, y el francés, bueno, es innegable también la influencia que tiene desde el punto de vista teórico. Por ejemplo, yo estudié letras en la universidad, leí cualquier cantidad de textos en francés. Muchos egresados del Nacional van a estudiar a la UBA, por ejemplo, y tienen que leer bibliografía en francés. Está bien, pero a ver, yo escuchándote, Javier, esto de experiencia educativa única, digo, yo no sé cuántos lugares del conurbano pueden afrontar esta situación. O sea, por ahí es un preconcepto mío, digo, no sé cuántas escuelas estarán capacitadas para generar esta situación. ¿No se entiende? Yo creo que más allá de la escuela, si el Estado garantiza estas escuelas, se pueden poner en cualquier parte del conurbano. Pero tiene que haber un Estado que lo garantice. Bueno, pero a ver, está claro que en este contexto que tenemos hoy no se va a garantizar. No, a las escuelas públicas, esta y cualquiera, tenemos un Estado ausente. Y en esto mismo que planteaba Javier, nosotros también les... Suena feo decir increpamos, pero cuando nos planteó, hay escuelas privadas, bueno, son privadas y se gestionan como ellas quieren, sin embargo el Estado, hay muchas que las tienen subvencionadas con más del 50%. Entonces el Estado sí puede aplicar plata para esas escuelas y que funcionen con estos proyectos, pero no en las escuelas públicas. Sí, quizás me cuesta terminar de entender bien la situación. Para mí por detrás hay algo que por lo menos a mi alcance no está llegando, sí. Porque si es un colegio que da 3 idiomas, que está funcionando y demás, querer cambiarlo y no tiene mucho sentido. Sobre todo, digo, hasta por el pensamiento elitista que uno puede desarrollar, ¿no? Un colegio que enseñe francés, italiano y todo, es casi de excelencia. Ahora, quizá cuando se plantea lo de la educación privada, que sí se le permite, lo de gestión privada que hablabas vos, Javier, y que vos resaltabas, Agustina, bueno, ahí quizá me cuesta terminar de interpretar. Yo parto de la lógica igual que el gobierno no entiende mucho en materia de educación, los atiende Héctor y Adriana y Sanchezini debe pensar más o menos lo mismo, digo, y no los voy a desalentar yo, pero digo, no le encuentro la salida a esto. Porque si le están diciendo las escuelas de gestión privada lo pueden hacer, si les están diciendo, ustedes están diciendo el nivel que tiene la escuela y no hay punto de acuerdo, digo, bueno, me da la sensación de que está más cerca la derrota que el empate, digo, en la lógica. Obviamente no por eso hay que dejar de luchar, pero vuelvo a este concepto de decir, bueno, ¿qué sería lo que Javier y Agustina hoy digan? Con esto quizá nos quedamos tranquilos, por lo menos por un tiempito. No, nosotros lo que necesitamos en este momento es garantizar un proyecto de ley que le dé estabilidad legal al colegio. Entonces, no una resolución que en este momento el mismo gobierno nos está diciendo que no es válida y que nos amenazan con sacar una resolución para revocar la nuestra. Una ley es superior a una resolución y es lo que le daría la estabilidad que nosotros necesitamos, tanto como proyecto educativo como estabilidad laboral para los docentes. ¿Y qué legislador? ¿Se habla con legisladores provinciales? ¿Se habla con Teresa García nada más? Sí, en ese sentido, bueno, ya estuvimos, digamos, desde el primer día activando contactos. Vamos, digamos, a tener una reunión en la Comisión de Educación del Consejo Deliberante dentro de 10 días más o menos, porque bueno, este miércoles ya entra el proyecto digamos, a la sesión ordinaria del Consejo, un proyecto bueno, que ya tiene el aval de 4 bloques políticos. Ya hemos tenido reunión también con Rolón, por ejemplo, hoy a la mañana hubo una con Castellanos. Bueno, la idea es hablar con todo el arco político y ver de qué forma bueno, podemos también llegar a la legislatura provincial. Sabemos que hay pasos intermedios, sabemos digamos que esto que comentaba, digamos, de que sea una experiencia más dentro del arco de experiencias educativas que define el Consejo General de Educación, por ejemplo, podría ser una salida también, pero lo que sí necesitamos garantizar también es la estabilidad laboral y en este sentido, bueno, hubo
8 años desde 2010 en los que los docentes no pudimos titularizar nuestras horas y en ese sentido, bueno, una ley, hay también otras posibilidades, pero una ley ya sería lo que nos dejaría tranquilos y tranquilas durante mucho tiempo. Así que bueno, básicamente ese es nuestro objetivo final. Sabemos que hay cuestiones intermedias, sabemos que es una lucha difícil, pero también sabemos que cuando toda la comunidad se moviliza, y más en San Isidro, Obvio. un distrito que es tal vez tan afín, digamos, a Vidal, a Macri, bueno, si se meten, digamos, con esta comunidad, creo que justamente les va a jugar muy en contra en cuanto, digamos, a los avales políticos Claro. que tienen hoy en día. Y cuando hablo de San Isidro también hablo de San Fernando, hablo también de Vicente López, porque muchos de nuestros estudiantes vienen de toda la zona norte. Yo he tenido estudiantes que venían de Maswich, por ejemplo, hay muchos que vienen de la isla. Sí. Es una escuela a la que viene gente de todas partes, digamos, de la zona norte. Así que en ese sentido, bueno, si realmente quieren avanzar con esta dureza, bueno, tendremos que responderle con la mayor de las durezas posibles. Así que... ¿Qué les dijo? A mí me interesa saber qué le dijeron los concejales, porque así como digo que el gobierno provincial tiene una visión distinta de la educación, no sé cuántos concejales de aquí de San Isidro pueden llegar a conocer la situación particular del Nacional. Claro. Les pregunto qué le dijeron y también pienso en Sanchezini, que le gusta venir a San Isidro, viene seguido. Bueno, quizás sea un camino interesante hablar con los nombres propios de San Isidro. Cada vez que viene aquí el ministro se lo ve con el intendente, va a escuelas públicas, o por lo menos las escuelas que tiene más afinidad. Sería interesante también poder plantearlo de... Nosotros lo invitamos, pero la nuestra no quiere como venir. un atajo. ¿Pero qué le dijeron los concejales? ¿Los entendieron lo que estaban planteando? Sí, no solo nos entendieron, sino que además hicieron un proyecto. ¿Quién lo hizo? ¿Puedo saber? Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, ¿quién hizo el proyecto? Recibimos un proyecto del Consejo Deliberante hecho por Unidad Ciudadana y también Y el otro. Frente Renovador activó algo a nivel del Congreso Nacional gracias a un contacto que tiene una profesora con Sebastián Galmarini, que fue egresado de esta escuela, ¿no? Además de Pose, Sebastián que y también Malena, son- los dos son Claro. egresados del colegio. Mirá, bueno, bien, tienen ahí los nombres propios. Hay que... José también es egresado del Nacional. Bueno, ¿y qué? ¿No fueron a ver? Tendría que ¿No fueron empezar a a ver sacar al intendente? chapas. Sí. ¿Fueron a verlo? Le ¿Viste? mandamos varios mensajes, pedimos reunión, pero todavía no respondió. Esperamos, bueno, que Gustavo Pose nos atienda lo antes posible. Así que, bueno, Claro. simplemente... Va a decir que les hizo el patio hace poco, ¿no? No hizo la obra, la vereda, el Por patio. eso, para hacer la vereda, para poner los carteles, Pose estuvo presente. Bueno, ahora también lo necesitamos presente. Bueno, bien, es importante. Entonces, para recapitular esto, fácilmente lo primero que se necesita es quizá la bancada política de darle el proyecto, digo, desde el marco legislativo, de decir, bueno, no somos Sí. más una resolución, pasamos a ser una ley. Eso va a llevar tiempo, Sí. va a llevar una situación, obviamente, de tiempos mismos. Decías que mañana hay un proyecto del Consejo Deliberante, digo, para comenzar, y después la segunda parte del año estar expectante, digo, para seguir luchando. Pero las clases siguen normal, digo, más allá de las cuestiones que tengan que ver con tema Con lo paritario, sindical, con, exacto, con sí. lo sindical, el proyecto va a seguir por lo menos estos 6 meses, estos 5 meses que quedan del año, el Nacional sigue funcionando igual. Sí, y de Sí. hecho... Sí, en principio funcionamos, excepto que pase algo y tengamos que parar Ok. para atender la situación que implica la lucha de la defensa del proyecto. Bien. Vamos a priorizar de todas formas acciones locales también. Y es una escuela, bueno, que hasta ahora la hemos defendido dando clases, haciendo proyectos. Bueno, hicimos una gacetilla, por ejemplo, para difundir todas las cuestiones, digamos, que hacen al proyecto pedagógico de la escuela, cómo funciona la escuela hoy en día. Sí. Pusimos un anexo con cualquier cantidad de proyectos que sostenemos. Por ejemplo, hay una articulación con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la que los chicos van a hacer pasantías a los laboratorios, por ejemplo, bueno, por mencionar algunos de los proyectos que se hacen en la escuela. Así que en ese sentido, bueno, básicamente, bueno, vamos a tener que volver al aula para, de hecho, defender la escuela. O sea, la escuela la vamos a defender, bueno, como lo hacemos siempre, trabajando y demás. Acá tengo un amigo que está viendo del otro lado que me da un dato interesante, que dice que también otra cosa importante del Nacional fue cuando se quiso tomar el colegio, no sé qué pasó, que entraron efectivos policiales, ahí había gente de cuidado comunitario, dice también. Algún amigo que tengo ahí del otro lado, razón por la cual por ahí el intendente cambió su visión en el último tiempo con el rol del colegio, ¿no? Digo, como dato de color, lo celebro que estén mandando mensaje. Nada, como anécdota que me parece que es importante tener presente en esto, que por ahí uno muchas veces dice el camino es este y tiene que estar atento a otras situaciones, más en materia política, que rápidamente son todos celosos y si el proyecto lo presenta uno, se pone celoso el otro, pero bueno, lo importante es esto que planteas vos, Javier, de seguir luchando y después de atender a las cuestiones que tienen que ver con
con la escuela. ¿Volvieron las vacaciones? No, estamos de paro, ¿no? Estamos de paro. ¿Hasta cuándo? ¿72 horas? 48. Hasta mañana. Sí. O sea, el miércoles habría que volver. Veremos. No está confirmado. Te digo, No está confirmado. Paritaria tampoco hay llamado. No. No. Seguimos con el sueldo de diciembre. Hubo una oferta muy paupérrima todavía, así que no hay. ¿Qué pasó con la conciliación obligatoria? ¿Era que sí, que no, que sí, que no? Sí. ¿Cómo? En realidad, la conciliación obligatoria rige para los sindicatos provinciales, pero la CETERA, que es un sindicato nacional, habilitó un paro de 48 horas en diversas provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, con ese aval podemos parar 48 horas sin que haya perjuicio para los sindicatos. De todas formas, algunas seccionales de SUTEBA están llamando a parar también el miércoles. Vamos a ver qué pasa, porque bueno, no es la primera vez que se dicta la conciliación obligatoria en la provincia. Ya lo había hecho Scioli en el 2014, por ejemplo, y avanzamos igual con el paro, porque bueno, realmente parece una burla que después de los datos que se conocieron públicamente de la inflación del primer semestre, bueno, la disparada del dólar y demás, nos ofrecieran apenas un punto más de ajuste, vamos a decir, ya a esta altura no vamos a decir aumento salarial, porque decir 16% de aumento, es decir... Y que no es sobre el total, sino sobre el básico, y el básico es una suma mínima de nuestro sueldo. Pero tienen 1.500 pesos para el banco, con el Banco Provincia, ¿no? Eso es algo que me gusta siempre resaltar, porque 1.500 pesos no se puede comprar bebidas alcohólicas ni nada, ¿eh? No. La medida de la gobernadora... Cada vez más acortada también. No, bueno, pero hace 6 meses eran 1.500 pesos, ahora hay 1.500 pesos también, con una inflación que ya, no sé, 10, 15 puntos. Bueno, así estamos, digo, es raro esto, ¿no? Claro. Es bastante rara la situación. Pero bueno, a ver, gente, agradecerles que hayan venido a conversar, invitarlos a tener presente el canal, lo que podamos aportar para seguir con la problemática y a disposición para lo que se pueda. A ver, no conozco mucho quizá el tecnicismo que se quiere modificar, pero sí en definitiva me parece que hay un perjuicio por detrás de parte del gobierno provincial con el proyecto del Nacional, y me parece que si las cosas funcionan no hay por qué tocarlas, ¿no? Digo, como para trasladarlo a un concepto, si se quiere, de a pie. Sí. El colegio evidentemente funciona, es reconocido, así que me parece que todo esto que se plantea es muy rebuscado y es muy complejo como para meter mano en algo que camine y camina derecho. Así que desde nuestro lugar lo que podemos aportar es el acompañamiento y el deseo de lo mejor para la segunda parte del año, y que el 2019 sea por lo menos con un Nacional que pueda seguir caminando por la buena senda, sin grandes cambios. Sí, ojalá. En las redes sociales estamos haciendo una campaña también de viralización de la situación y de cada asamblea que vamos haciendo, cada reunión que convocamos a la comunidad educativa y a todo el que quiera acercarse. Y los hashtags que usamos son defendamos el proyecto del Nacio, ni MAD ni módulo en el Nacio, y Nacional de San Isidro. Entonces con esos tres nos pueden ir encontrando para ir viendo cuáles son las actividades y las nuevas novedades que tenemos. Creo que hicimos un canal de YouTube a partir de un video que hicieron los estudiantes junto con un profesor que se llama Salvemos al Nacional. Y seguramente, bueno, seguiremos activando de distintas formas en las redes. Pondremos a disposición también la gacetilla de prensa que preparamos para, si quieren subirla también junto con el video también. ¿El colegio puede cerrar? La última de mi parte. ¿Hay posibilidad que cierre con el cambio y todo esto, o está lejos el posible cierre de la institución? ¿El cierre del colegio? Sí. No. Se puede modificar un proyecto educativo y puede traer muchas consecuencias y daños, pero no el cierre definitivo del colegio. Ok, no, preguntaba, se me vino a la cabeza mientras lo escuchaba Sí. a Javier. Bueno, gente, así que ahí repasamos, después vamos a estar pasando los hashtags de redes sociales y la gacetilla de prensa y el canalcito de Salvemos el Nacional. Agradecerle que hayan venido a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias.